Masejet Zebahim Dafain Het Amud Alef 78a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Dam shenitarev bemaim, im yesh bo marit dam kasher, nitarev beyain, roim oto keilu hu maim, nitarev bedam beema o bedam haya, roim oto keilu hu maim. Rabbi Yehuda Omer, en dam mebatel dam. נתערב בדם פסולים, ישפך לאמה, בדם התמצית, ישפך לאמה, רבי אליעזר מכשיר. אם לא נמלח ונתן כשר. Ok. La Mishnah nos trae varios casos. El primer caso es el siguiente. Sangre de un corbán que se mezcló con agua. ¿Sí? Sangre de un corbán que se mezcló con agua. Y queremos saber si esa sangre sigue estando kasher para poder ¿qué? Hacer zerika. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah en este primer caso, la halajá es la siguiente. Si en esa mezcla sigue habiendo una apariencia de sangre, entonces está kasher esa sangre, esa mezcla, para poder ¿qué? Hacer la zerika. Ese es el primer caso de la Mishnah. Segundo caso de la Mishnah es, escuchen bien, cuando se mezcla sangre de un corbán, ¿con qué? Con vino rojo. ¿Sí? Aclaro, cuando digo vino de oro en adelante me refiero a vino rojo, a menos que especifique que no es así. Se mezcla, repito, entonces el segundo caso, se mezcla sangre de un corbán con vino rojo. Ahorita en este caso, yo no puedo juzgar o evaluar la situación y definir si hay apariencia de sangre o no. ¿Por qué? Porque como hay sangre con vino, es el mismo color, es el mismo parecido. ¿Qué hago en este caso? Dice la Mishnah, veo al vino, ¿sí? Veo al vino, ¿sí? Así se le verá más adelante, les adelanto una vez. Veo al vino como si fuese, veo la cantidad de vino que hay, como si fuese que es que sangre. Y ahí analizo si en esa cantidad de sangre, veo al vino como si fuese que es agua, mejilá. Veo al vino, veo la cantidad de vino como si fuese que es agua. Y analizo si la cantidad de sangre que se mezcló, en esa cantidad de agua, habría ¿qué? Apariencia de sangre. Si sí, se procede a hacer la zerika. Si no, no. O sea que el segundo caso, lo repito, se mezcló sangre de corbán con vino. ¿Sí? Aquí ya no puedo saber si hay apariencia o no, porque ambos son rojos. ¿Sí? ¿Qué se hace en este caso? Pienso, hago un avalúo en la cabeza. ¿Qué pasa si agarro esa cantidad de vino y la cambiaría por la misma cantidad en agua? ¿Qué pasaría con esa sangre que se mezcló? ¿Todavía en esa mezcla habría apariencia de sangre o no? Si sí, kasher, si no, no. ¿Sí? Tengo que analizarlo. Ese es el segundo caso. Tercer caso es, otra vez, primer caso es entonces, repitamos, cuando se mezcló sangre de corbán con agua. Segundo caso, sangre de corbán con vino. Muy bien. Tercer caso, cuando se mezcla sangre de corbán, escuchen bien, o sea, sangre de corbán, sangre de kodashim, con sangre de behemá julín. O sea, con sangre julín. O con sangre de hayá. ¿Qué es hayá? Animal salvaje, que siempre es julín, porque no existe un hayá que se trae como el corbán. O sea, básicamente la idea es que se mezcló sangre de corbán de kodashim con sangre de julín, ya sea de behemá julín o de hayá, cualquier hayá que siempre es julín. En este caso, similar a lo de antes, hay más loquet en este caso. Según Tanakama, vemos, ya no se puede ver si hay apariencia o no, porque ambos son sangre. ¿Qué hago en este caso? Dice Tanakama, veo como si fuese que la sangre de julín es agua y pienso, analizo, evalúo qué pasaría si esa cantidad de sangre se mezcló con esa agua, si hay apariencia de sangre esa sangre se mezcló con esa agua que le pongo en vez de eso, ¿sí? Si tiene apariencia de sangre, está kasher para zerika, y si no, no. Así opina Tanakama. Sin embargo, en este último caso, Rabbi Yehuda discute y dice, no señor, ¿sangre con sangre? ¿Sangre con sangre? No se puede. En dam mebatel dam. No existe, no que no se puede, ya van a entender a qué me refiero, no se puede. No existe que sangre anule a sangre. No existe. La cantidad de julín
de sangre que venga y se mezcle con la cantidad de Kodashim, nunca lo va a anular. También si hay 100 de qué, de Julín, con uno solo de Kodashim, que según la primera opinión, si hay 100 de Julín con uno de Kodashim, pues 100 los tengo que analizar como si fuese que son agua y uno no va a tener apariencia. ¿Sí? Entonces va a estar ¿qué? Pasul para Zerika. Dice la viuda, no, en dame batel dam. No existe que sangre anule sangre. Y por ende, si tengo Julín, aunque sea muchísimo de Julín, 100 de Julín, 200 de Julín contra uno de sangre de Kodashim, no puedo anularla. Y por lo tanto, ya que no puedo anularla, puedo venir y salpicar de esa sangre sobre el Mizbeach. ¿Sí? Obviamente toda la sangre que salpicas no lo haces con la intención de Julín, sino lo haces obviamente lo que salpicas con intención de ¿qué? De la gotita esa mínima que hay de ¿qué? De sangre de Kodashim. Así Rabbi Yehuda discute y opina sobre este tercer caso que es sangre con sangre. ¿Estamos claros por ahora o no? Perfecto. Próximo caso, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Se mezcló sangre con sangre, ¿pero cómo? Sangre kasher con dam pesulim. ¿Sí? Con sangre de un animal pasul, como un animal robea, nirba, un animal que sodomizó, un animal que fue sodomizado, ¿sí? O kodoshim que se invalidaron en su shejitá, etc. Da sangre kasher con sangre ¿qué? Pasul. En este caso, dice la Mishnah, y shapech la ama. Tienes que tirarlo ¿a qué? A la canaleta. Había un canal que uno tiraba y se iba, ¿sí? Había como un canal a Matmaim, que de ahí iba a Nahal Kidron. Esa mezcla la tiras ¿en dónde? A la ma. Y no decimos en este caso, ¿sí? Que el dam pesulim lo vemos como si fuese que es agua. Y si hay apariencia va a estar kasher. No, lo tiras a la ama. Similarmente, ¿qué pasa si se mezcló de un mismo korban kasher? Dam hanefesh con dam atamtzit. Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué significa dam hanefesh? Cuando uno hace shejitá, empieza a salir un chorro con fuerza. Eso se llama dam hanefesh, que es el momento que sale la nefesh del animal. ¿Sí? Y después sale dam tantzit, que es la sangre que se drena, la que ya gotea. ¿Sí? Entonces, la que está kasher para Zerika es únicamente ¿cuál? Dam hanefesh. El kiluach, el chorro. Entonces, ¿qué pasa? Se mezcló el mismo korban, esas dos sangres. Dam hanefesh con dam atamtzit. También en este caso, ¿qué? Se tira para la canaleta, para el canal, que va para el Nahal Kidron. Y Rabbi Eliezer dice que ¿qué? Permitido. Vamos a ver en la Gemara por qué Rabbi Eliezer permite y si él permite en los dos casos últimos o no. ¿Sí? O sea, ya sea cuando se mezcló Dam Kesherim con Dam Pesulim y también en el caso de Dam Tatzit con Dam Nefesh, o solo era uno de ellos. Y por último nos dice la Mishnah sobre esto mismo: si el Cohen no preguntó qué hacer con esta mezcla y procedió a agarrar esta mezcla, ¿cuál? La sangre de Dam Kasher con Dam Pasul o Dam Tatzit con Dam Nefesh, y la llevó y ¿qué hizo? La colocó en el Mizbeach y todo, kasher. El korban está kasher bediavad. Está kasher bediavad en este caso. También según Tanakama. ¿Por qué? Aclaro por qué. Porque mi deoraita, el Dam Nefesh que está mezclado con el Dam Tamtzit o el Dam Kasher que está mezclado con el Dam Besulim, ¿sí? Está kasher. Mientras que si el pasul hubiese sido maim, se hubiese tenido la apariencia, que probablemente si hubiese tenido la apariencia, está kasher mi deoraita. O sea que es un tema nada más jamín de la banana que hicieron, Bediavad, dijeron nada más lejatejilá, no, pero Bediavad ¿qué? Bediavad está kasher. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah, nos dice lo siguiente: Amar Bije Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Lo shanu ela shenaflu maim letoch dam, aval nafal dam letoch maim, rishon batel. Amar Rav Papa, uleinian kisui enoken, lefishe'en dihui bemitzvot. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Cuando se mezcló ¿qué? Sangre con, muy bien, sangre con agua. Hazaku Baruch. Sangre con agua nos dice la Mishnah que en este caso vemos si hay todavía apariencia de sangre en esa mezcla, ¿sí? Entonces está kasher para Zerika, si no, no. Viene Rabbi Jia Barabá y dice el nombre de Rabbi Yohanan: todo lo que decimos que es sangre que se mezcló con agua está kasher si todavía tiene apariencia de sangre, está kasher para Zerika, si todavía tiene apariencia de sangre, es únicamente si cayó el agua dentro de un recipiente de sangre. O sea que la mezcla fue sangre abajo y cayó el agua. Pero si fue al revés, que había recipiente de agua y la sangre cayó, ahí decimos
aunque al final hay apariencia de sangre, decimos, mira, cada gotita que entró, en la primera gotita, el primer mililitro primero, no había apariencia, entonces ya quedó anulado. Un segundo mililitro que cayó, se quedó anulado. Tercero también. Y no decimos que se acumula todo un total y vuelve a prender toda la mezcla. ¿Sí? Entonces, por eso dice Rabbi Jehá, ahora en nombre de Rabbi Yohanan, repito, todo lo que decimos que una mezcla de sangre con agua, mientras que hay apariencia de sangre, está kasher para las delicadas, únicamente cuando agua cayó encima de sangre. Pero si sangre cayó encima de agua, decimos que poco a poco, pero fue rapidísimo, ¿sí? Pero gotita por gotita, mililitro por mililitro que fue cayendo, se fue anulando. Y una vez esa gotita ya se anuló, ya se convirtió en agua. Por otra gotita, agua. Después otra agua. Y todo se invalida en ese caso. Todo está pasul en ese caso. Y no decimos que Joser Beneor. Hay un concepto que cuando poco a poco al principio todavía no hay shiur suficiente, pero después se acumula y vuelve y se prende, vuelve, se despierta y vuelve, se acumula. Y aquí no decimos así. Así será Rabbi Jehá va en nombre de Rabbi Yohanan. Viene Rapapá y dice una observación al respecto. Que esto es nada más respecto a las dericá. Pero respecto al kisui dam, ¿cuándo hay que hacer kisui dam? Cuando hay sangre de qué? Ofot y haya. ¿Sí? Ahí decimos que no es así. Sino también en el caso que cayó sangre sobre agua, o sea, agua abajo y sangre cayó, decimos que, no obstante, la primera gota quedó anulada porque no se veía la apariencia, pero cuando ya cayó una gotita, se sumó y al final de la apariencia de sangre, se debe hacer ¿qué? Kisui. Se considera sangre, se debe hacer kisui dam. ¿Por qué? Porque no hay un concepto de dihui be mitzvot. No existe el concepto de que mitzvot algo quede rechazado, ¿sí? O sea, aquí, para nosotros decir que se anula uno por uno es porque no se vuelve y se despierta y se acumula. ¿Por qué? Porque ya quedó rechazado. O sea, que la primera ya quedó rechazada, ya quedó anulada. O sea, no, en mitzvot, en dihui mitzvot. No existe una mitzvah que quedó rechazado ya, sino después, cuando ya tiene cuando es mitzvot, como kisui dam, que es mitzvot, se puede diferenciar aquí que no es una mitzvah, es un tema de zerika, es un tema técnico, si es dam o no es dam, para poder hacer kashrut para zerika o no. Ok. Seguimos. Amar Resh Lakish. Hapigul ve anotar, también no lo voy a leer porque los mefrashim aquí lo omiten, el Rashi lo omite. Hapigul ve anotar, shebelalam ze baze ve achalam patur. Y efshar shelo ir bemin al javero vivatlena. Shma minetlat, shma mina isurim mevatlim ze et ze. ושמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, ושמע מינה התראת ספק לא שמע התראה. Rapota, escuchen bien esto porque esta es toda la clase, ¿sí? Y también parte de la clase de la próxima clase. Dice Resh Lakish, tengo dos pedazos, cada uno tiene un kazait. Uno está sur por pigul. ¿Qué es pigul? Pigul, cuando hubo un pensamiento de pigul, hotzris mano, fuera de tiempo, ¿sí? Nota, y el otro kazaite está inválido. ¿Por qué? Porque es notar. ¿Qué es notar? No nada más como un pensamiento. No hubo un pensamiento, todo estuvo perfecto, pero no lo comiste dentro del límite de su tiempo. Pasó el tiempo, ¿sí? Entonces, uno está pasul por pigul y el otro psul es ¿qué? Notar. Y no los mezcló antes, pero se metió los dos a la boca a la vez. ¿Está claro o no? Entonces en la boca, los dos casetot. O sea, tiene una boca grandota el señor. Sí, se mete, no, Kazai no es mucho, no es tanto así. Se mete los dos casetot a la boca, de una vez. Y cuando empieza a masticar, ¿sí? Otra vez, ¿qué se mete en la boca? Un Kazai de pigul y un Kazai de notar, muy bien. Y los empieza a masticar. Ahorita cuando lo empieza a masticar, se mezclan dentro de ¿qué? De la boca. Ahorita, ¿qué pasa? Seguro, esto no hay duda, es una realidad, de que no hay duda que una parte de pigul o de notar, una parte de uno de ellos, hablemos, digamos, A y B, porque no sabemos cuál es el A y el B. Cuando está dentro no sabemos cuál es pigul, cuál es notar. ¿Sí? Ni A y B, digamos. Una parte mínima de uno de ellos se mezcla con una parte más grande del otro, o viceversa. O sea, siempre al mezclar, tú no puedes controlar que esté mitad y mitad, un kazait aquí, un kazait aquí, ¿sí? Sobre todo si no te cuidas de eso. Al mezclarlo siempre se va a mezclar. Ahorita, ¿cómo se mezcla? Una parte chiquita, nunca va a ser una medida exacta. Puede ser uno de ellos va a tener una medida menor y otro va a ser una medida mayor y se va a mezclar en un gush. Ok. Entonces, si es así, dice Resh Lakish, esta persona está patur de malkut. Una persona que come un kazait de pigul o un kazait de notar y recibe advertencia, recibe ¿qué? Malkut. En este caso,
¿Está qué? Patur de Malkut, inclusive si hayan dos testigos que previamente le hicieron la advertencia. ¿Por qué? Porque como dijimos, seguro hay una cantidad mínima que se mezcla con una cantidad mayor y se anula. Y muy bien, ¿y qué pasa? Entonces, esta cantidad mínima sale el kazait A y se mete al kazait B, y ahorita el kazait B que tienes, como se anula, entonces el kazait B no es kazait más un poquito más. Entonces, ahorita se convirtió eso del B, y el A no tiene kazait. ¿Sí? Entonces, por eso no recibe Malkut. Tú dices, ¿por qué por el B no? No, porque, entonces vamos a ver aquí. Dice, así se reshakish. Tú dices, por lo menos que recibo Malkut. Dices tú, por lo menos que recibo Malkut, porque uno tiene. Entonces, dice, así se reshakish. No recibe Malkut en absoluto. Dice la Gemara, de aquí aprendemos 3 alajot. Primera alajá que aprendemos, que isurim mebatlim zedze. Que uno si quiere anular un isur, puede anularlo con otro isur. Porque aquí, ¿qué decimos? Que una cantidad pequeña de A, llámese pigul o notar, se mezcla con B, y B también es prohibido. A y B están los dos prohibidos, uno por pigul, otro por notar, no sabemos cuál es cuál. Y un mínimo de este mezclado con este se anula, a pesar, entonces significa que el isur prohíbe al otro isur, anula al otro isur. No nada más un eter anula, sino también un isur anula al otro isur. Primera alajá que vemos de Resh Lakish. Segunda alajá vemos, escuchen bien, que la alajá que hay, que un isur normalmente no se anula con mayoría. Ya claro, vamos para poder aclarar esta segunda alajá que aprendemos de Resh Lakish, hagamos de una introducción. Hay ciertas mezclas que cuando tiene un isur, para poder permitir la mezcla tiene que haber que no se sienta el ta'am, que no se sienta el sabor, ¿sí? Del isur. Que Jamim Shiaru evaluaron y dijeron que normalmente es por 60, ¿sí? 60 por, no vamos a entrar en eso, pero ta'am es la principal. Hay otros que es berrov, rov pashut, que es rov pashut, mayoría, cantidad, hay un poquito más de lo permitido que de lo prohibido, o de uno que del otro, pues la mayoría anula a la minoría. Y a veces que nunca se puede anular nada. Hay una alajá que cuando hay mezclas que dan sabor, la prohibición da un sabor, se necesita que para poder permitir esa mezcla, que no se sienta el sabor de lo prohibido. Pero un segundo, aquí, si se mezcló una parte mínima de A hacia B, listo, es mínimo y hay mayoría en el B, pero no anularse el sabor. Si se mezcló un cuarto de un kazait del A con un kazait completo del B, ¿sí? Entonces, sí, kazait completo del B tiene más cantidad, tiene un rov pashut, tiene una mayoría simple, lo que llamamos ahorita, pero no anula el sabor. Como aquí Resh Lakish me dice que se anula. Si me dice que se anula, significa que todo lo que se requiera que se anule el sabor es únicamente un tema de Rabbanán, pero no de la Torah. De la Torah suficiente que rov pashut. Todo lo que se requiere que se anule el sabor de la prohibición es que de Rabbanán. ¿Sí? Y es por eso que para temas de Malkut, que Resh Lakish está hablando de Malkut, que es de la Torah, nos dice que está batel. ¿Ok? Esa es la segunda alajá que vemos de Resh Lakish. Tercera alajá, atra tzafek lo shme atra. Como dijimos, para Malkut o para Hiyumita o lo que sea, se necesita que atra, una advertencia. Entonces, no es suficiente que la persona diga, te advierto, no hagas esto. Está prohibido, lo que vas a hacer está prohibido. No es suficiente eso. Tiene que decir, está prohibido, ¿por qué prohibición? Está prohibido, ¿por qué prohibición? Tiene que decir, en este caso, si es un kazait de pigul, un kazait de notar, tiene que decir que no vayas a comer estos dos kazaitos, porque ese está prohibido por pigul y ese está prohibido por notar. No puede decir, está prohibido comer los dos y ya. Prohibido por pigul y prohibido por notar. Pero, ¿por qué no recibe Malkut en este caso? Por lo menos de uno. Listo, un poquito de uno se anuló, no hay kazait en ese. Pero en el otro sí. ¿Por qué no recibe por lo menos un huevo de Malkut, no dos? No, porque vemos que Resh Lakish, el hecho que Resh Lakish dice que queda anulado y no recibe Malkut en absoluto, porque atrás tzafek lo shme atra. ¿Qué significa esto? Cuando uno se llama una advertencia dudosa. ¿Qué significa una advertencia dudosa? Tiene que ser una atrat vadai. ¿Qué significa atrat vadai? Una advertencia segura. Que te advierto que si lo haces, seguro vas a transgredir y seguro vas a tener Malkut. Y aquí cuando yo vengo y te digo que ¿qué? Si comes el notar, si comes el pigul, está prohibido por notar y por pigul y seguro vas a tener Malkut por notar y por pigul, no es verdad. No es seguro. ¿Por qué no es seguro? Es más, es seguro que no vas a tener por los dos. Porque parte de uno se va a mezclar con el otro y por uno no vas a tener. Entonces, atrás fake. Pero dice atrás por lo menos por uno. Sí, pero no es seguro. No es seguro cuál es cuál. ¿Cuál es el que va a hacer? Entonces, atrás fake. Esa advertencia de las dos por si acaso. Atrás fake.
Para que sea una atrat, Resh Lakish, vemos que Resh Lakish opina que para que la atrat se llame atrat y por ende haya malkut como consecuencia, tiene que ser atrat vadai y no atrat safek. ¿Qué es atrat vadai? Cuando hay un solo kazai de notar, por decir, no vayas a comer eso porque es notar. Y si lo comes, seguro vas a tener que malkut, o en notar, o en pigul también. Pero cuando son los dos, yo no puedo decir, no vayas a comer eso porque es pigul, y tampoco eso porque es notar. Y si lo comes, vas a tener malkut por esto y malkut por esto. No. O vas a tener un solo malkut, tampoco puedes decir un solo malkut, pero ¿por cuál? Tienes que decir por cuál, no sabes por cuál. Ese es atrat safek. Atrat safek los meatran, no recibe malkut en absoluto. ¿Está bien? Esas tres alajot las vemos de quién? De Resh Lakish. Ok. Ahorita la Gemara a continuación viene y se enfoca en el segundo hidush que deducimos de Resh Lakish. ¿Cuál es el segundo hidush? Que noten tam berrov lab de oraita. O sea que todo lo que decimos que se necesita, que cuando se siente el sabor de lo prohibido no queda anulado, es un tema nada más. Y no queda, o sea, no es suficiente. Todo lo que decimos que no es suficiente un rov pashut, un rov sencillo, sino se requiere que, para anular el isur, una mayoría en contra. No es suficiente, sino necesitas que se anule el sabor, ¿sí? Que se anule el sabor. No voy a decir Hamishi porque no, eso es algo que después los Jamín dijeron, ¿sí? Es que anule el sabor, no es de la Torah, sino es que de Rabbanán. Así deducimos de Resh Lakish. Y en la Gemara hay pregunta, no me cuadra. Mativ Rava, Asa Isa, Min Haitimu, Min Ores, Im Yesh Batam Dagan Hayevet Bechala, Veafalgar de Ruba Ores, Mid Rabbanán. Y Ajiem Azeifa, Adam Yotze Ba Yedejo Bato Pesach. El Min Besheno Mino Betama, Min Bemino Beruba. Escuchen bien, Rapotay. Pregunta Raba de la Mishnah de Masejet Jalá. Perek Gimel Mishnah Zain. ¿Se recuerdan esta Mishnah? ¿Se recuerdan esta Mishnah o no? No se la recuerdan. Bueno, aquí está la Gemara. No hay que recordarse la Mishnah. La Gemara no las trae. Una persona, ahí la Mishnah habla de cuándo está Hayab Bejalá. ¿Cuándo está Hayab Bejalá? Cuando hizo una Jalá. O sea, ¿cuándo hay que hacer Freshet Jalá? Cuando hizo una Jalá de los 5 de Dagan, de los granos. Hamesh tiene de los 5 cereales. Trigo entre ellos. ¿Arroz? No. Perfecto. ¿Qué pasa si hace una masa de trigo y de arroz mezclada? ¿Se saca jalá o no se saca jalá? ¿Hay que hacer freshet jalá o no hay que hacer freshet jalá? Dice la Mishnah, depende. Si tiene sabor de grano, si tiene sabor de trigo, si el sabor de trigo se siente, sabor, ¿están escuchando o no? Sabor. ¿Se necesita qué? Jalá. A pesar que la mayoría sea de arroz. Entonces, un segundo, tenemos mayoría de arroz, minoría de trigo, y si hay sabor de trigo, hay que hacer ¿qué? Jalá. Entonces vemos que hay mayoría de arroz y no se anula el trigo, sino mientras que haya sabor de trigo, afrashat jalá. Hay que hacer afrashat jalá. Pregunta en contra de lo que dijimos, que no, que es un tema, responder hermano, no, todo lo que hay que afrashat jalá aquí es que de Rabbanán, efectivamente, aquí es nada más de Rabbanán, porque mi doraita, ya que hay mayoría de ores, queda anulado el trigo y está patur de jalá. ¿Por qué hay que hacer mi Rabbanán? Porque como se siente el sabor del trigo, mi Rabbanán, hay que hacer afrashat jalá. Dice, un segundo, no me cuadra que es un tema de Rabbanán nada más, porque la misma Mishnah en la continuación dice, ¿qué pasa si una persona hace una matzá con esos ingredientes? O sea, con mayoría de arroz y minoría de trigo, ¿sí? Y tiene sabor de trigo. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová en Pesach? Sale de Jehová en Pesach. Y mitzvah de matzá en Pesach es de la Torah. Eso no puede ser. Por eso la Gemara viene y dice, no, te voy a explicar por qué es diferente acá. Escuchen bien. Depende, mi doraita, mi drabanán, tam, si vamos según el sabor o no, drabanán o doraita, depende en qué tipo de mezcla es. Min besheeno mino o min bemino. ¿Qué es min besheeno mino? Especie con otra cosa que no es su especie. O min bemino, especie con otra misma especie. Es la mezcla. ¿Cuándo es min besheeno mino? Cuando no son las mismas especies naturales. Como por ejemplo, otro nuevo caso, poquito de carne prohibida, que está mezclado con harina permitida. ¿Sí? Cuando uno prueba esta harina con carne, ¿que tiene sabor de qué? Son dos especies. Uno es harina, uno es masa, otro es ¿qué? Carne. ¿Sí? Entonces, en este caso, se necesita ¿qué? Tama, que se anule el sabor. Si se siente el sabor, decimos que ¿qué? Que mi doraita está prohibido. Igualmente, en el caso de trigo con ores, con arroz, son dos ¿qué? Dos especies, min besheno mino. Son diferentes especies naturales, ¿sí?
Y por lo tanto, ya que se siente el sabor del trigo en la matzá, ¿sí? Midoraita tiene fuerza. Y Adam Yotzei de Jobato de Pesach. Sin embargo, Resh Lakish habló en qué caso? Cuando se mezclaron ¿qué? Pigul y notar. Son diferentes prohibiciones, pero la misma especie. ¿Qué son? ¿Qué especie es? Carne. Pigul y notar es sobre carne. ¿Sí? Así como es de la misma especie, ahí decimos, ambas son de korbanot. ¿Sí? Entonces decimos que cuando es min beminó, ¿sí? De tal forma que el sabor de la prohibición no se reconoce como independiente porque es el mismo sabor, en ese caso no obliga a la persona, a menos que haya nada más que con rob ya anula. El sabor de Rabanal. Y eso fue por eso Resh dijo que el sabor ahí es de Rabanal. Ok, seguimos. Veneshaer min bemino que min besheno mino. דתנן, נתערב ביין רואים אותו כאילו הוא מים, מה אליו רואים אותו ליין כאילו הוא מים. לא, רואים אותו לדם כאילו הוא מים. יחי בטל מבעלה. ועוד, תניא רבי יהודה אומר רואים אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיה מראה הוא כשר ואם לאו פסול. תנאי, דתניא דלי שיש בו יין לבן או חלב והטבילו, הולכים אחר הרוב. רבי יהודה אומר, רואים אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיה מראה הוא כשר ואם לאו פסול. Presten atención, Rabotay. Presten atención para no confundirnos aquí. ¿Qué acabamos de decir? Que min beminó, cuando es la misma especie, midoraita batel berro. Si hay miut nada más y hay mayoría en contra, se anula. No hace falta taba. Cuando es min beminó. O sea, si tenemos min beminó, la misma especie, algo azur, algo mutar, así acabamos de decir. Esta fue la última respuesta. Si hay miut y rob, el rob anula la minoría. Solo cuando es min besheno minó, ahí decimos que el tam. Midoraita, estoy hablando, ¿sí? Repito, min beminó, batel bemiuto. Cuando es min beminó, la misma especie, ¿qué pasa? Miut se anula. No hace falta sabor ni nada, midoraita se anula. Perfecto. Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué es así? Aparentemente, ¿por qué es así? ¿Qué dijimos? Porque cuando es min beminó no existe ir por tam. Tú no sabes cuál es el tam, no puedes reconocer el tam. Ambos son el mismo tam, ambos tienen el mismo sabor. Dice, pero ¿sabes qué? Te voy a decir cuál es el tema. También en una mezcla de dos cosas de la misma especie, ¿sí? Que no se puede reconocer el sabor del miut, porque tienen el mismo sabor los dos, pero lo ideal sería que analicemos como si fuese que el otro no es la misma especie, sino es otra cosa. Parecido a lo que vimos en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah vimos que cuando se mezcló, ¿qué? Cuando se mezcló vino, muy bien, vino con sangre de corbán con vino, no se puede notar. Ahí es apariencia, no obstante son dos especies, pero como habla de apariencias, o sea, respecto a la apariencia es la misma, es el mismo min, ¿no? Es el mismo, es como min beminó. Y decimos ahí que en ese caso, ¿qué hacemos? Vemos a él como si fuese que es agua y vemos si sigue la apariencia o no. Y aparentemente, ¿a qué se refiere? Vemos a él, vemos al vino como si fuese que es agua. Y si podemos analizar que todavía en ese caso habría apariencia de sangre, pues está kasher para zerika. O sea, aquí también vemos que también min beminó, que aquí es min beminó otra vez. En el caso de la Mishnah, realmente son dos especies, vino y sangre, pero cuando hablamos de apariencia, se considera min beminó, porque es la misma apariencia, el mismo tono, el mismo color, ¿sí? Vemos que también en min beminó, cómo nosotros solucionamos la mezcla de min beminó, a través de que nosotros lo evaluamos con min besheno minó, como si fuese que es sangre, ¿sí? Como si fuese que es sangre, es agua, que el vino aparentemente es agua, ¿sí? Igualmente, pregunta la Gemara, también aquí, cuando se mezclaron dos cosas que son min beminó, ¿sí? Tú me dices, mira, sabor, pero no puede sabor porque es la misma especie. Dice, no, un segundo. Analicemos la especie que está mezclada, la misma especie, la segunda cosa, como si fuese que es otro sabor. O sea, analicemos el min beminó como min besheno minó también. Dice la mano, no. Entendiste mal la Mishnah. Entendimos mal la Mishnah. Cuando la Mishnah nos dice, en verdad, o sea, explico, la Gemara responde, en verdad,
la Mishnah no se refiere a decir que vemos el vino como si fuese que es agua. Porque realmente, cuando tenemos un min beminó, no lo analizamos como un min beshenómino, sino, como la Mishnah nos dice, que roimoto, que ilu yain. Dice, no, roimoto, que ilu maim. Muy bien. Roimoto, que ilu maim. Dice, no, roimoto no es al vino. No. No es al vino que lo vemos como si fuese que es agua. Porque mi memino es mi memino y no lo ves como mi memino. Se refiere a la sangre. Que la sangre la vemos como agua. O sea, es una expresión, es decir, que la sangre está ¿qué? Que la sangre es miut y está anulada y por eso es como agua que no puedes proceder a hacer ¿qué? Zerika. O sea, cuando la Mishnah dice Roim oto keilu umaim, no se refiere que Roim al vino como si fuese que es agua de tal forma, entonces aprenderíamos que mime minó lo analizamos como si fuese que es mime shenomino y vemos qué pasa. No, mime minó lo dejamos como mime minó, que si hay mayoría de lo otro, anula la minoría, aunque una mayoría simple. Pero es que es Roim oto keilu umaim, vemos a él, ¿a qué? A la sangre. Cuando se mezcló con vino y el vino es un poco mayoría simple por encima del Rov Pashut, tiene de vino. En relación a la sangre, vemos a la sangre como si fuese agua, o sea, la vemos como si fuese que se anuló y se considera agua, se considera como si fuese agua y por ende no se puede tirar ¿qué? Agua. No se puede tirar agua. Eso es lo que se refiere. Así responde la Gemara. Así me hago la pregunta. No, esto no me cuadra. Por dos razones. Uno, porque si es así, debería haberme dicho la Mishnah, en vez de decirme vemos la sangre como si fuese que es agua, debería decirme no, que la sangre es batel. ¿Y cómo es batel? No se puede hacer zerika. ¿Por qué me tiene que decir vemos la sangre como si fuese agua? Es batel y se acabó el cuento. Se anula por el vino y ya. Segunda pregunta, que en la Baraitá está escrito lo siguiente, escuchen bien. Dice Rabbi Yudá en la Baraitá. Ahí está hablando, vamos a dar una pequeña introducción sobre esta Baraitá. Ahí está hablando sobre, escuchen bien el caso, dli tamé. ¿Qué es un dli? Un cubo, una cubeta, un recipiente. ¿Sí? Un balde, ¿sí? Un cubo, ¿sí? Que está tamé. ¿Uno qué tiene que hacer para que se purifique? Sumergirlo en la mikve. Pero lo que pasa es que parte está parcialmente lleno de leche o de ¿qué? O de vino blanco. Ahorita se especificó vino blanco, ¿sí? Entonces está parcialmente lleno, parte vacío, ¿sí? Cuando uno lo mete a la mikve, ¿qué pasa? Se llena. La parte vacía se llena. Claro, normalmente líquidos se mezclan, pero eso es cuando los sueltas. Pero cuando están metidos dentro de un utensilio, los metes, no se mezcla tanto y se sale. Se mantienen un poquito ahí congestionados. Por eso lo que pasa es que se llena de migbe y ya, ok. Ahorita tenemos que ver entonces si hay en las aguas que entró al cubo de la migbe suficiente agua para poder anular ¿qué? Otra vez, el cubo está tamé. Y ese cubo tamé, ese balde tamé, tiene mitad, por decir un poco menos, lleno de, tiene una cantidad, depende si hay mayoría o no, de vino blanco o de leche. Cuando lo metes, ahorita, entre paréntesis dije que cuando metes algo líquido que está concentrado en un lugar, lo metes a un líquido, sale también relativamente con ese completo líquido. ¿Ok? Ahorita cuando lo metes, ¿qué pasa? Se le mete ¿qué? El agua del migbe. Muy bien. Ahora tenemos que ver si hay suficiente agua del migbe que entró al cubo, porque entró, sí, exactamente, para anular ¿qué? El vino blanco o la leche. Y de esa forma sale que ¿por qué es importante anularlo? Para que se considere todo como agua de migbe. Y así el cli esté todo rodeado por dentro y por fuera ¿de qué? De agua de migbe. ¿Y este qué? Taor. Entonces tenemos que ver esto. Ahora, un segundo. En este caso, ¿qué pasa si el vino sería rojo? Digamos que el balde está también y tiene vino rojo. ¿Qué pasaría? Diríamos que mientras que en el agua que entró del migbe todavía se nota que la apariencia del vino, no se anula esa agua del migbe, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si el vino es blanco o es leche? No podemos verlo. Entonces, uno hubiese pensado que en este caso decimos que ¿qué? Batel berrov pashut. Vemos que si el vino blanco o la leche no llegan a la mitad, tiene menos de la mitad, y significa que entró más de la mitad de agua, ya, batel y la tevila sirvió. Viene Rabbi Yudá en la Baraitá y nos dice, no señor, vemos el vino blanco o la leche como si fuese que hubiese sido ¿qué? Vino rojo. Y por eso, aunque había menos de la mitad de vino blanco o de leche, lo vemos como vino rojo. Y hubiese dado una apariencia y no lo anula.
a menos que hayas demasiada agua, no suficiente mayoría de Rov Pashut, sino muy poquito de vino blanco, muy poquito de leche y mucha agua de la migbe para que en caso que hubiese sido ese vino blanco, esa leche ro, no hubiese tenido la apariencia ro. Así dice Rabbi Yehuda, así dice Rabbi Yehuda. ¿Sí? Así dice Rabbi Yehuda. Indiamar eu, si su color se ha desvacinado, o sea que perdió su intensidad, si hubiese sido vino, si hubiese sido rojo en vez de eso, kasher. Pero si no, pasul, no sibila, tevila. Vemos entonces la potay ¿qué vemos aquí? Min beminó, aquí es min beminó, la migbe y el vino blanco. Es min beminó, o sea, no es la misma especie, pero para temas de apariencia es min beminó. Y decimos que también en min beminó, ¿cómo lo analizamos? Como min beshenó minó. Vemos como si fuese que es rojo y no como dijimos antes en la respuesta. Entonces, dos maneras como tumbar. Una que debería decir la Mishnah, si se refiere a que roimo toque y lumay, se refiere a la sangre, no debería decir que la sangre roimo toque y lumay, dice batel y listo. Segunda, que vemos que también aquí min beshenó minó, lo analizamos como si fuese min beshenó minó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice la Gemara, en realidad, efectivamente demostramos que según nuestra Mishnah y según Rabbi Yehuda en la Baraitá, min beminó, ¿cómo lo analizamos? Como min beshenó minó. ¿Cómo vamos ahorita a justificar Resh Lakish? Dice la Gemara, no hay problema, porque en realidad hay un mahloket, Tanaim. ¿Sí? En esta misma Baraitá que mencionamos del Dli, Rabbi Yehuda es el que dice eso, pero Jajamim dicen que Olhim Aharro. Tanakama dice Olhim Aharro. Vamos según la mayoría. ¿Sí? Rov Pashut. O sea que min beminó lo vemos como min beminó y no como min beminó. Se Resh Lakish va como él, como Jajamim. Y nuestra Mishnah, al igual que la Rabbi Yehuda en la Baraitá, va en la misma opinión que min beminó lo vemos como min beshenó minó. Si preguntaste en contra de Resh Lakish, él tiene un taná a favor de él. Okay. Muy bien, Rabotai. Seguimos. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de la última Baraitá que trajimos. Urminhi dli sheumale rukine vehid bilo keilu lo taval meraglaim roimoto keilu emaim male mehatat עד שירבו המים על מחטאת, מה שמע לרועים? רבי יהודה, וקטני דסגלי ברובה. אמר אביי לא קשיא, הדידה, הדרבה. דתנא רבי יהודה אמר משום רבן גמליאל, אין דם מבטל דם, ואין רוק מבטל רוק, ומרגליים מבטלים מרגליים. רב אמר, בדלי שתוכו טהור וגבות מעסקינן. דמדין סגלו בכל דהו, ורבננו דגזרו בהו, דילמה חי סליו. Pero matbile, que van de carribuya lo tzarich. Escuchen bien, Rabotai, la pregunta que la Gemara hace. La Gemara pregunta en contra de la última baraita que vimos de una Mishnah Masejet Mikvaot, Perekyut, Mishnah Vav. ¿Sí? La Mishnah dice lo siguiente, presten atención. Un dli, ¿qué es un dli? Un balde, un cubo, una cubeta, un recipiente, que está tamé, que está impuro. Y está lleno de ruquín. ¿Qué es ruquín? Roc, saliva. Y lleno, tiene parte de ruquín. Y lo mete a la mikve. Y como dijimos, el roc se queda allá abajo, porque está concentrado. Entonces no se mezcla con él. No sirve la tevilá. ¿Por qué no sirve la tevilá? Porque la saliva es espesa y se queda ahí. El agua no tiene fuerza para traspasar ese roc. Sigue siendo la Mishnah Masejet Mikvaot. ¿Qué pasa si el li, que es el li otra vez, el cubo, que está, que tamé, estaba lleno de, o tiene, meraglaim? ¿Qué es meraglaim? Orina. En ese caso, si lo metió a la mikve, sirve la tevilá. ¿Por qué? Escuchen bien, Rapota, escuchen bien. Porque meraglaim es un tipo de agua. Obviamente es líquido, mucho más líquido. Y se considera un tipo de agua. ¿Sí? Porque no es, tiene una especie, es líquido como el agua. Es un tipo de agua. Y a pesar que la apariencia es un poco diferente, las vemos como un tipo de agua, las vemos como agua. Entonces, ¿qué? Min beminó. Y por lo tanto, si es un tipo de agua, no tanto es min beminó, pero si es un tipo de agua, si min beminó, vemos que hay ashaká. ¿Qué es ashaká? Vamos a decir brevemente. Ashaká es cuando besan, cuando se contactan dos aguas. Cuando se besan, cuando se ponen en contacto dos aguas. Decimos que cuando hay un mikve y hay una segunda que está por un tubito, por un hueco, no por un tubo, está besando esta agua, está en contacto con esta agua, también la segunda está kasher, como mikve.
aquí también, ya que estas meraglaim se consideran un tipo de agua, ¿sí? Se lo vemos como Maim Murim. Y por lo tanto, cuando tú metes este tlitame, ¿a dónde? A la mikve, y se llena de agua. Entonces, el agua de la mikve se pone en contacto dentro del dli con ¿quién? Con el meraglaim, con el agua, con la orina, ¿sí? Y en ese momento hay conexión. Entonces se conecta con la mikve y se convierte todo en aguas de mikve. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué? En este caso decimos que kasher. O sea, taor, está kasher y el mikve, el balde sale que fue purificado por adentro y por afuera. Otro caso. No, tienes todo el mikve. Tienes todo el mikve. Otro caso. ¿Qué pasa si estaba el balde lleno de mehatat? ¿Qué es mehatat? Ya lo hemos visto brevemente varias veces, pero lo repito. Aguas de manantial mezcladas con cenizas de paraduma. Que interesantemente Sabatuma, el que lo carga, Masá, es el que es del Takatú, como eso purifica y como es el que lo carga, pero es Sabatuma. Y tiene mucha Kedushá, porque está que santifica que a las personas que están Tmemet. En este caso, por lo mismo que son Abatumá y son importantes por su Kedushá, tú no puedes hacer Ashaká. Si están dentro, que sea Ashaká y se anulan y es parte del Mikve. Y por eso decimos que para que haya Ashaká tiene que haber más agua del mikve dentro del balde que del hatat. Mayoría, ropa shut. Ahí se anula y con Ashaká sirve. ¿Sí? A diferencia del caso anterior, que aunque haya mayoría de mi regla ahí, me Ashaká y listo. Perfecto. Porque es Roimotam, otra vez, repito lo que dice la Mishnah, es importante ese lenguaje. Porque la Gemara va a enfocarse en eso. En el caso anterior, que es meraglaim, roimotam, a pesar de que, como son más suaves, son más líquidas, se consideran un tipo de agua, y a pesar que la apariencia es un poco diferente, roimotam, las vemos como si fuese aguas normales. Y adelante. Dísela un segundo, ¿quién es el que dice roim? No son aguas normales. Es orina. Es como el caso, roim, es como lo que vimos antes. Vino blanco, roimoto keilu yainadom. Roimoto, lo vemos como si fuese rojo y ya según eso analizamos. Entonces aquí también decimos la misma idea. Roim, lo vemos como si fuese ¿qué? Agua normal, no como orina, y adelante, ya shaka. ¿Quién es el que dice roim? ¿Quién es el que dice este concepto? Que no vamos según la especie que uno tiene enfrente, sino lo vemos como otra cosa, en este caso como agua y no orina. Rabbi Yehuda. ¿Sí? Rabbi Yehuda es el que dice en la baraita anterior que vemos el vino blanco o la leche que están en el balde como si fuese vino ¿qué? Como si fuéramos vino rojo. Entonces aquí también la Mishnah dice, vemos que la orina como si fuese ¿qué? Como si fuese agua. O sea que el autor de esto, ¿quién es? Aparentemente, Rabbi Yehuda. ¿Sí? Y un segundo. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Que es suficiente con qué? Nos dice al final de la Mishnah respecto a Mehatat. Ahí es importante, ahí no hay Ashaka, no funciona. Pero sí suficiente ¿qué? En Mehatat, Rob Pashut. Dice la Gemara. Entonces, ¿por qué no decimos que en el Mehatat es como si fuese Yain Adom y tiene que haber apariencia, tiene que anularse la apariencia, como si fuese que no se vea, que es mucho más de Rob Pashut? No me cuadra lo que dijimos antes con lo que vimos ahorita. Dice Abayé, contradicción en la opinión de la viuda, aparentemente dice Abayé, hay dos respuestas. La primera respuesta dice Abayé, dice, no, en verdad, la Mishnah Masejet Mikvaot, la última que mencionamos antes, ¿sí? Va como la opinión de la viuda propia. ¿Sí? Y la baraita que mencionamos antes de Rabbi Yehuda no es Rabbi Yehuda propio, sino Rabbi Yehuda en nombre de su maestro Rabban Gamliel. Como está escrito en otra baraita, que Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabban Gamliel que sangre no puede anular sangre para Zerika y para Kisui Adam. Rock, saliva, ¿sí? Por ejemplo, sangre de algo kasher, sangre de algo pasul no puede anular sangre de algo kasher. Y siempre puedes esa mezcla salpicarla o proceder a hacer Kisui Adam solo en caso de Hayayov. Igualmente rock no puede anular rock, o sea, rock taor no puede anular rock tamé de un zab. Si hay mucho rock, mucha saliva de un taor y poco de un zab, aparentemente no puede. Igualmente meraglaim teorim no pueden anular meraglaim temeim. ¿Cuál es meraglaim temeim? De un zab. ¿Por qué? Porque min beminó enobatel. De la misma manera que vemos aquí en esta baraita que Rabbi Yehuda dice el nombre de su maestro, o sea, Rabban Gamliel. Que mi meminó, Rabban Gamliel Mahmir, decimos que no es batel leolam, nunca es batel mi meminó. Igualmente en min beshe enomino, en el cual Rabban Gamliel está de acuerdo que si no se ve la apariencia,
de la minoría esa, que la minoría esa no afecta con la apariencia, ¿sí? También va a ser Mahmir Rabban Gamliel y decir que si es el mismo color, aunque es min besheno mino, como yain labán con agua, vino blanco con agua, misma apariencia, pero diferentes especies, no se anula el miut en un rov pashut, sino a menos que haya que el tema de apariencia. Repito, de esta baraita vemos que Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda, en nombre de su maestro, dice que min beminó eno batel leolam. No es que puede ser min beminó verlo como min besheno mino. Min beminó lo batel leolam. O sea que min beminó, Rabbi Yehuda, en nombre de su maestro, o sea, Rabban Gamliel opina que es mahmir adasov, que min beminó que lo batel. De la misma manera que min beminó Rabban Gamliel mahmir, igualmente min besheno mino, que Rabban Gamliel está de acuerdo que existe la posibilidad de que de bitul, ¿sí? Si no se nota la apariencia, entonces va a opinar que min besheno mino, cuando es min besheno mino, diferentes especies, pero mismo color, como el caso de vino blanco, con agua, vamos a decir que también va a ser mahmir. No que lo bate leolán, pero que necesita que la apariencia, no rov pashut, sino más, que la apariencia, en caso que hubiese sido rojo, no bate. De todas maneras, vemos esta baraitá, a través de esta traducción que mencionamos, que todo esto, ¿quién es el que opina todo esto? Que min beminó lo vemos como min besheno minó, cuando son realmente el min minó, dos especies, pero el mismo color, Rabban Gamliel. Y la Mishnah, Rabbi Yehuda. Pero antes fue el Rabbi Yehuda que lo dijo, no, Rabbi Yehuda en nombre de su maestro. Esto es el nombre de Rabbi Yehuda propio. Primera respuesta. Segunda respuesta, ¿la dice quién? La dice Rabba. Rabba dice, ¿lo leí todo esto? Sí, lo leí todo esto. Rabba dice, en realidad Rabbi Yehuda no discute con su maestro Rabban Gamliel. Y escuchen bien, Rabbi Yehuda no discute con Rabban Gamliel. Y la Mishnah y la Baraitá, ambas fueron dichos en la misma opinión. O sea que Rabbi Yehuda está de acuerdo con su maestro Rabban Gamliel, que min beminó lo bate leolam. ¿Sí? Y en min besheno minó, si son la misma apariencia, vemos como si fuese, un segundo, en min besheno minó, si es la misma apariencia, vemos el miut, como si fuese que cambia la apariencia y no se anula en rob. No se anula en rob. ¿Por qué Rabbi Yehuda en mikvaot dice que mehatat, que están dentro del utensilio del dli? Sí, la Mishnah Masechet Mikvaot. Dli, si mehatat, suficiente con rob kol sheu, se necesita que apariencia, que en caso de que, ¿sí? Como si fuese que hubiese cambiado la apariencia. Dice, no, escuchen, porque ahí el caso de la Mishnah en Masechet Mikvaot está hablando en qué? Está hablando, escuchen el caso, en un dli, en un cubo, que la parte interna está tahor y solo la parte externa está tamé. Y por ende, la halajá es que en un caso que el dli por fuera está tamé, ¿sí? Y por dentro está tahor. Hay cierto caso que no vamos a entrar en detalles. Si la halajá es que es suficiente meter el migbe por afuera al migbe, no hace falta que se llene de agua. Hay que meter el cubo, ¿sí? El recipiente ese, la cubeta, a la migbe, todo, y que por los bordes pase un poquito de agua, por todos los bordes. Y ya, en la parte interna, las paredes de adentro no necesitan, nada más necesitan que los bordes de arriba y las paredes externas, ¿sí? Esta es la halajá mikaratín, solo que Jamín vinieron y dijeron, mira, si tiene, ahorita un segundo, esa es la halajá. Vinieron a Jamín y me dijeron que en un caso que el utensilio que está tamé por fuera y tahor por dentro, y tiene adentro ¿qué? ¿Cuál es el último caso ahí? La Mishnah mehatat, ¿sí? Suficiente, pero debería ser suficiente ¿qué? Meterle un poquito, las paredes, no, todas las paredes, y un poquito los bordes. Suficiente, porque dijimos, mehatat tiene suficiente paredes y bordes. Jamín dijeron, no es suficiente, porque yo sé que si tú metes un poquito de mikve al mehatat, ¿qué le pasa al mehatat? Se invalida. Entonces yo tengo miedo, dice Jajamín, que tú no vas a cuidarte de que las aguas topen todas las paredes externas, pero no pasen por los bordes. Por eso en este caso, por sospecha, Jajamín dijeron, mételo completo, para asegurarme que las paredes externas y los bordes completos de arriba puedan entrar, a pesar que se va a anular ¿qué? El mehatat. Jajamín dijeron esta que será. Ahorita, cuando vinieron y hicieron esta culá, dijeron, no es necesario que haya más mikve, demasiado mikve sobre el mehatat, sino suficiente que un rov pashut. Claro, cuando hay un poco de rov, no es suficiente, porque mi cara a ti no hace falta ni meter nada adentro, ¿sí? Porque yo te digo que metas adentro, como hay mehatat, yo sé que no lo vas a hacer bien,
¿Sí? Entonces yo te digo, si hay suficiente de memikve adentro, ya lo hiciste bien, ya es suficiente. Por eso ahí el ropa es suficiente. Pero normalmente ropa no es suficiente, también según Rabbi Yehuda, al igual que su maestro según Rabban Gamliel. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.